Mis niños, vamos a hablar un poco, recordar las clases de reproducción para entrar de fondo en nuestro tema central. Existen dos clases de reproducción, la sexual y la asexual. Recordemos que la sexual necesita de dos individuos. La fecundación ocurre de dos células reproductoras, esas células se llaman gametos. Esas células son la femenina y la masculina, papito y mamita, ¿listo? Las nuevas células mantienen diferencias entre ellas y sus progenitores. Recordemos que a pesar de que nosotros venimos de papá y mamá, no somos iguales a ellos, ¿cierto? Somos diferentes. Es la forma más extendida e importante de reproducción, porque la reproducción sexual la tiene la mayoría de los organismos vivientes. La reproducción asexual, mis niños, solo se necesita de un individuo. Son dos células no reproductoras, no existe la fecundación ni existen los gametos. Las células no son clones entre sí y sus progenitores, es decir, que son exactamente iguales a sus progenitores. ¿Limita las expectativas y la supervivencia de la especie? Y claro que sí, porque esa nueva se necesita de un ser para crear otro que va a ser exactamente igual. Ocurre preferiblemente en organismos vegetales y en organismos unicelulares. Mis niños, ahora vamos a hablar de fecundación. Existen dos clases de fecundación, la fecundación externa y la fecundación interna. Para que cualquiera de las dos se lleve a cabo, necesita de un medio líquido. Vamos a hablar primero de la externa. La fecundación externa, recuerden, es la unión del óvulo y el espermatozoide y se realiza fuera de la hembra, mis niños, fuera de la hembra, en un medio líquido. En el caso de los peces, mis amores, ¿cómo ocurre? Los peces hembra liberan los óvulos en el agua y el macho libera los espermatozoides y ocurre la fecundación. ¿Dónde ocurre? En el agua. Recordemos que los peces son animales ovíparos, es decir, que ellos producen huevos. En el caso de la fecundación interna, mis niños, no se puede dar en medios terrestres, ya que las células reproductoras al aire libre se secarían. Aquí tenemos el caso de unos mamíferos muy conocidos por todos, que son los leones. Para evitar que estas células reproductoras se sequen, el macho deposita los espermatozoides en el interior de la hembra, donde hay la suficiente humedad y se pueden unir con el óvulo y ocurre el proceso de fecundación. Niños, vamos a hablar ahora de los animales según donde se desarrolla el embrión, cómo están divididos, ¿listo? Vamos a hablar primero de los ovovivíparos, mis amores. Los ovovivíparos se desarrollan al interior de un huevo que la hembra expulsa de su cuerpo. El huevo contiene sustancias nutritivas ya necesarias para alimentar al embrión. Todas las aves y la mayoría de los reptiles son ovovivíparos. ¿Eso qué quiere decir, mis niños? La mamita pone su huevito fecundado ya por el papito y el huevo ya contiene dentro todo lo necesario para alimentar a ese embrioncito hasta que eclosiona y nace. ¿Listo? Ovovivíparos. El embrión se desarrolla en un huevito también que la hembra tiene dentro de su cuerpo, mis niños. Ella no expulsa el huevo y el huevo nace afuera, no. El huevo vuelve y entra al cuerpo de la mamita, donde la mamita lo protege. Bueno, muchos peces como el tiburón y algunos reptiles y algunas arañas son ovovivíparos. ¿Listo, mis amores? El huevo es expulsado, la mamita lo tiene dentro hasta que nace, pero siempre se cría como un huevito. ¿Listo? Los vivíparos, mis niños. El embrión se desarrolla dentro del cuerpo materno. La madre lo protege y alimenta al embrión con un órgano llamado placenta hasta que nace, mis amores. Si hemos visto que estamos recubiertos por una bolsita, esa bolsita se llama placenta. Ahí nos provee nuestra mamita de todos los nutrientes que necesitamos hasta que nacemos. La mayoría de los mamíferos son vivíparos. El ser humano tiene este tipo de desarrollo embrionario. Nosotros somos vivíparos, mis amores.
El desarrollo, mis niños, se llama desarrollo al conjunto de transformaciones que se llevan a cabo en el óvulo desde el momento de la fecundación hasta que el organismo se forma adulto. Aquí vemos un huevito fecundado y aquí vemos ya toda la transformación que sufre hasta que sale el pollito. ¿Listo? Este es el proceso de desarrollo embrionario. Se divide en dos partes, mis niños, el que ocurre dentro del huevo, que vemos hasta este proceso, y el que ocurre fuera del huevo. El desarrollo embrionario en algunos animales, como en las aves, requiere de un calentamiento, de que la mamita le impregne al huevito su calor corporal. Ese proceso se llama incubación, mis niños. Es cuando vemos que la mamita gallina se posa sobre sus huevitos en el nido para darle calor a su pollito. En el caso de los reptiles, como las tortugas, el sol, mis niños, es el que realiza esta función. Por eso vemos que en algunas playas las tortugas llegan y posan sus huevitos para que el calorcito de la arena junto con el sol hagan ese proceso de incubación. Los huevos ya contienen por dentro, mis niños, todos los nutrientes que les servirán para desarrollarse, ¿vale? Ellos no necesitan absolutamente nada más. Vamos a analizar un poquito la gráfica que tenemos del huevito. ¿Listo? Todos conocemos un huevito, cómo es su cáscara y lo que tiene por dentro, que es la yema. Pero aparte de eso que nosotros comemos todos los días rico al desayuno, tenemos también otras partecitas que le ayudan al huevito a convertirse en un pollo. No todos los huevos que llegan a nuestra casita están incubados. Recuerden, necesita que haya un proceso de fecundación. Digamos que este es solo el óvulo de la mamita gallina. No todos los huevitos tienen el esperma del gallo, bueno, para que se ocurra ese proceso. En este caso, tenemos las partes que observamos acá en el huevo. Tenemos la yema, que todos la conocemos. La albumina, mis niños, que es lo que conocemos nosotros como la clarita del huevo. La farfara, que es esa telita que vemos cuando abrimos un huevito, si la hemos visto todos. La charlaza, que es como una colita que vemos, es muy pequeñita. El germen, que es lo que contiene dentro la yema, ese color naranja tan característico. La cáscara, que es por supuesto lo que tenemos por fuera, y hay una camarita de aire, mis niños. Si se dan cuenta que el huevo no está pegadito a la cáscara, hay un espacio con un aire que requiere el huevito para fecundarse. Aquí tenemos un huevito fecundado de gallinita al 6º día. Si ven, mis niños, como ya no tenemos una sola célula, sino ya tenemos ya como un ser que se está formando. Miren todo este tejido, todas estas nervios que se están formando acá. Esto lo tenemos al 14º día. 14 días, mis niños. Si ven, el pollito ya tiene su pico, ya tiene sus plumitas, ya tiene sus paticas, sus ojitos, ya se ha desarrollado completamente. En el 21º día hay eclosión, mis niños. Recuerden, eclosión es ese proceso donde se rompe el huevito. A eso se le llama eclosión. Y aquí ya tenemos el huevito fuera del cascarón. Esta primera fase es lo que conocemos como el desarrollo embrionario, la primera parte. Mis niños, aquí tenemos un ejemplo del desarrollo posembrionario. Mis niños, comprenden varios cambios que produce el animal después de que sale del huevito hasta que su desarrollo completamente. El desarrollo directo es cuando el animal va perfeccionando sus características sin cambiar su aspecto inicial. Este desarrollo se presenta en mamíferos, aves, reptiles y otros, que es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, mis niños. Si recuerdan, nosotros como nacemos con las mismas características, terminamos. A nosotros no se nos cae una manito que teníamos, no se nos cae una orejita, no se nos cae, no. Desde que nacemos del vientre de nuestra mamita hasta que terminamos nuestra vida, tenemos el mismo cuerpo. Pero también existe el desarrollo indirecto, que es cuando el animal tiene un aspecto diferente desde que nace y va transformándose. Esas transformaciones, ¿cómo se llaman, mis niños? Metamorfosis, sí señor. Aquí tenemos el ejemplo de la metamorfosis de la ranita. Aquí vemos cómo la mamá rana
pone sus huevitos en el agua. Recuerden que para que haya la fecundación debe haber un medio líquido. El papá sapito viene y los fecunda con sus espermas y ya tenemos aquí el primer paso de la evolución de esos huevitos, que son unos pequeños renacuajitos. Esos renacuajitos, mis niños, salen de ese huevito y parecen unas larvitas, como unos pescaditos con una colita muy pequeñita. A medida que van creciendo, estos sapitos se van transformando, mis niños. Si ven que sigue con su colita, pero ya va tomando la forma característica de la rana, que es como su carita alargada en la parte de acá, y ya van saliéndole sus paticas. En esta otra fase vemos como la ranita ya tiene sus 4 extremidades, mis niños, y su carita de sapo, aunque aún conserva su colita. Acá ya en su fase terminal, él ya pierde su colita y aquí vemos que es un adulto. ¿Qué tendrá aquí arribita? Sí, señores, los huevitos. Recuerden que esto es un ciclo, mis niños. Que todos los animalitos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿listo? Pero antes de morir ellos se reproducen y dejan más larvitas para que el ciclo vuelva y inicie, ¿listo? Ese es el desarrollo post-embrionario, mis niños, que se dan cuenta que es muy diferente al del pollito que vimos hace un ratico. Mis amores, espero que esta explicación haya sido útil para todos ustedes. Nos vemos en nuestro encuentro a las 9 de la mañana. Espero que tengan un resto de día muy feliz.